Mi suegra llevó a bautizar a mi hija sin nuestro consentimiento y esto causó mi divorcio. La historia que les voy a platicar no es mía, pero les estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Tengo 3 años de casada y una bebé de 8 meses. La familia de mi esposo es muy conservadora y católica, y en mi casa mis abuelos son cristianos, pero desde mis papás no se practica ninguna religión. Así que desde que mi esposo y yo nos casamos decidimos solo hacerlo por el civil, y eso ya fue un problema con mi suegra. Decía que no era posible que su hijo se fuera a vivir en pecado, que si no te casabas por la ley de Dios era como si ni siquiera te hubieras casado. Y el berrinche estuvo peor cuando vio que me iba a casar de blanco. De hecho, ya la celebración se fue vestida completamente de negro, porque dijo que estaba de luto porque su hijo estaba vendiéndole su alma al diablo. Cuando mi esposo va a visitar a mi suegra, rara vez yo voy a verla. Generalmente él va solo, va un ratito y se regresa, porque mi suegra casi se persina cada vez que me ve. Mi esposo tiene 2 hermanas y un hermano, y con una de mis cuñadas la verdad es que yo me llevo muy bien. Desde que mi suegra supo que yo estaba embarazada, ella trató de estar más cerca, más presente con nosotros, porque iba a ser el primer nieto de la familia y ella quería estar cerca. Me regaló una medallita de San Benito para que me la pusiera en la panza, y yo me la puse, no porque creyera en eso, sino porque se me hizo un gesto bastante bonito. Pero creo que ella este gesto lo tomó por otro lado, con otro sentido, porque creyó que yo le estaba dando espacio a que pudiera meter su religión a nosotros. Desde que mi bebé nació, lo primero que preguntó fue que cuándo la íbamos a bautizar. Este era un tema que yo ya había platicado con mi esposo y habíamos dicho que esto no se iba a hacer. Así que se le dejó muy claro a la señora que no íbamos a bautizar a la niña. Hizo un drama completamente, aplicó la del dolor de pecho, casi se nos infarta y ahí me dijo que si yo quería irme al infierno, que no arrastrara a mi hija conmigo, que si le pasaba algo a mi hija se iba a quedar en el limbo, que no iba a tener un espacio en el cielo porque no estaba bautizada como hija de Dios. Ese día se fue furiosa porque al final de cuentas nuestra respuesta siguió siendo no. Algo que a mí me molestó muchísimo fue que después de esta pelea, es que mi suegra después de esta pelea, cada vez que iba a ver a mi hija, siempre hacía comentarios como, ay, pues no me quiero encariñar tanto con la niña, porque no vaya a ser que Dios nos castigue quitándonosla por no bautizarla. Hasta yo sentía que ella deseaba que le pasara algo malo a mi hija como para castigarnos por no quererla bautizar. Así que llegó un punto en el que yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Mejor ve a ver tú a tu mamá, llévate a la bebé si quieres, porque a mí ya me cansó con sus comentarios. Así se estuvo haciendo por un par de meses. En una ocasión mi esposo me comentó que si viera un partido con su hermano, y yo le dije, claro, vete, pero pues te llevas a la bebé, no la vayas a dejar ahí con tu mamá. Él me aseguró que así se iba a hacer. Esto pasó un domingo y él regresó en la noche normal, como a las 8 de la noche. Al día siguiente me marca bien temprano mi cuñada y me dice, oye, no les vayas a decir que yo te dije, pero ayer mi mamá aprovechó cuando mi hermano le dejó a la niña para llevarla a bautizar. Quién sabe qué sartas de mentiras le diría al padre para que él accediera. Cuando mi cuñada me dijo esto, la verdad es que yo me alteré muchísimo y de inmediato fui a reclamarle a mi esposo. 1, porque yo le había pedido que no dejara sola a la niña con su familia. Y 2, porque era la primera persona que estaba ahí cerca para sacarme coraje. Lo primero que me dijo fue que él había dejado a la niña con su mamá porque era imposible que ella hiciera algo mal contra ella. Que su mamá la quería muchísimo. Yo le traté de explicar cuál era mi coraje y que no respetaron nuestras decisiones y sobrepasaron nuestra autoridad como papás de la niña. Y yo le dije que yo de inmediato iba a ir a hablar con su mamá. Él se fue conmigo, en todo el camino ni siquiera nos dirigimos la palabra, yo iba muy enojada. Cuando llegamos a la casa de mi suegra, la que nos abrió la puerta fue mi cuñada. Nos pasamos a la sala y lo primero que vi fue que aún tenían ahí hasta el ropón que le pusieron a la niña. O sea que esto era algo que ya tenían planeado porque tenían ahí hasta las cosas para llevarla a bautizar, que si la velita, que si un tocadito, el ropón, la sabanita. Y resulta que se agarraron de madrina de la niña a mi otra cuñada con la que casi no me hablo. Yo llegué gritando y mentando madres, para ser honesta. Llegué y le dije a mi suegra que por favor bajara porque a mí me urgía hablar con ella. Le dije que cómo era posible que no hubiera respetado nuestra decisión como papás de la niña, que ella no tenía derecho de meterse así. Ella comenzó a gritarme también y dijo que iba a hacer lo que estuviera en sus manos para que sus nietos estuvieran bien y que no iba a permitir que su nieta se fuera en mi infierno por mi culpa. Me empezó a echar en cara muchas cosas que al parecer ella pensaba sobre mí. Que yo no era una buena mujer, que no era una buena influencia para su hijo, que yo lo había alejado de ella, que yo no quería que su nieta conviviera con ella, que yo no la había querido bautizar simplemente para castigarla. Y cuando de plano yo ya salí de quicio fue cuando ella me dijo, ¿cómo con tu familia si dejas ir a la niña? ¿Qué ejemplo le puede estar dando tu mamá? Si es igual que tú, están igual de locas. Yo ahí sí me molesté, dije, con mi mamá no. Y le solté una cachetada a la señora y ella se empezó a agarrar la cara y se puso a llorar. Me dijo que yo no tenía respeto por nada ni por nadie, que ella era una igualada y una buena para nada, y le dije que se callara porque si no yo le iba a soltar otra. Para este punto ya estaba también mi otra cuñada gritoneando.
Lo que más me molestó es que cuando le dije a mi ex esposo que si no iba a ponerle un alto a su mamá, él me contestó: pues es que amor, de todas formas tú no ofrecen eso, a ti que te quitas y le echan un poquito de agua en la cabeza. Es una manera en la que hagas feliz a mi mamá y a ti no te cuesta nada. En ese momento yo me di cuenta que yo no tenía un esposo que me fuera a apoyar en las decisiones que tomábamos como pareja, que al final de cuentas él siempre se iba a terminar doblegando con su mamá. Me dijo que yo me había sobrepasado muchísimo al haberle dado la cachetada a su mamá, que no era necesario, cuando su mamá me estuvo faltando el respeto todo el tiempo y hablando mal de mí y de mi familia. Cuando la señora ni siquiera pudo respetar una decisión que habíamos tomado su hijo y yo, y cada que tenía oportunidad se la pasaba hablando mal de mí. Yo en ese momento lo único que hice fue tomar a mi niña y me fui a mi casa. Y después de pensarlo muchísimo decidí que quería separarme de mi esposo. Yo no estaba dispuesta a aceptar a alguien que sobrepusiera las decisiones de su mamá sobre las de nosotros. Y mejor sola que mal acompañada.